Aquí tienes el artículo reescrito en español, manteniendo el mismo significado. La noche comenzó como cualquier otra en el Palacio de Buckingham. Los pasillos tranquilos, los pisos pulidos y un horario que funcionaba como un reloj. Pero en cuestión de minutos todo cambió. Se dio una orden, la seguridad se activó y un coche sin identificar se deslizó por las puertas del palacio bajo la oscuridad de la noche. Dentro iba la princesa Ana. Durante décadas ella había sido el pilar de hierro de la monarquía. Inquebrantable, intocable, la única real que nunca vaciló. Pero detrás de la sonrisa serena y una ética de trabajo imparable, algo se había estado rompiendo. Y esa noche, finalmente se hizo pedazos. ¿Qué sucedió realmente dentro de los muros del palacio? ¿Qué llevó a la miembro más resistente de la familia real a su punto de quiebre? Esta es la historia que Gran Bretaña no vio venir. La noche que sacudió Buckingham Palace. La noche comenzó como cualquier otra dentro del Palacio de Buckingham. Los pasillos estaban tranquilos, el aire era calmado, y el personal se movía con la precisión que solo años de disciplina real pueden crear. Todo dentro de esos muros seguía un ritmo no hablado. Las luces se apagaban a la misma hora. Los pasos se suavizaban a medida que la familia se retiraba, y el silencio se asentaba poco a poco sobre los pasillos que habían sido testigos de siglos de historia. Sin embargo, esa noche en particular, ese silencio no duraría. Comenzó con una sutil inquietud, un susurro de que algo no estaba bien. Un miembro del personal notó una extraña quietud cerca de la suite privada de la princesa. Un par de llamadas sin respuesta aumentaron la preocupación. Al principio, nadie quería intervenir. La princesa Ana era conocida por su privacidad y no le gustaba el alboroto innecesario. Pero a medida que pasaban los minutos, la inquietud se volvió imposible de ignorar. Un asistente senior finalmente decidió verificar cómo se encontraba. Lo que siguió destrozó la compostura habitual del palacio. La profesionalidad silenciosa de la Casa Real se transformó rápidamente en una coordinación urgente. Las voces se mantenían bajas pero tensas. Los pasos se aceleraron y las puertas, que normalmente estaban cerradas, se abrieron mientras el personal médico entraba discretamente. En minutos, el orden sereno de Buckingham Palace fue reemplazado por una alarmante pero sutil sensación de preocupación. El personal que había servido a la princesa durante décadas miraba en shock mientras un equipo médico privado tomaba el control. Los detalles eran escasos, pero la gravedad era clara. No había formalidades ni protocolos ensayados, solo miedo y la necesidad de actuar rápido. Fuera del palacio, las puertas seguían cerradas, el mundo ajeno a lo que ocurría dentro. Los turistas paseaban por allí, sus cámaras destellando frente a las ornamentadas puertas, ajenos a la emergencia que se estaba desarrollando detrás de ellas. Luego, un vehículo negro, sin marcas y escoltado por seguridad, salió por una puerta menos utilizada, reservada para ocasiones raras. Se movió rápidamente por las tranquilas calles de Londres. Dentro, viajaba la princesa Ana, oculta del ojo público quizás por primera vez en su vida. Su rostro, normalmente compuesto y fuerte, mostraba agotamiento y tensión. La mujer que siempre había sido admirada por su resistencia, ahora era apresurada al hospital, y para aquellos que la conocían mejor, era una visión que los llenaba de incredulidad. De vuelta dentro del palacio, los murmullos se propagaron rápidamente. El personal intercambiaba miradas ansiosas. Incluso aquellos que ya habían sido testigos de crisis reales antes, sintieron que esta era diferente. La princesa Ana siempre había sido la presencia inquebrantable de la familia, la calma que la atravesaba en cada tormenta. Imaginarla en apuros parecía imposible. El aire se volvió pesado de preocupación, mientras los asistentes senior informaban discretamente a algunos miembros de la familia. Los teléfonos sonaban suavemente y se emitían órdenes confidenciales para mantener la situación privada hasta que se pudiera emitir una declaración oficial. La corona había enfrentado escándalos, transiciones y tragedias. Pero esto no se trataba de la imagen. Se trataba de un verdadero miedo humano. A medida que el vehículo desaparecía en la noche, Buckingham Palace se quedó extrañamente quieto. El estandarte real ondeaba débilmente contra el cielo iluminado por la luna, un símbolo de fuerza que de repente parecía frágil. Los que estaban dentro permanecían en un silencio incrédulo, preguntándose qué había llevado a la mujer más firme de la familia real a este momento. Sea cual sea la causa, una verdad era clara. Esta noche cambiaría todo para la princesa Ana y para la monarquía, que ella había mantenido unida durante toda su vida. Una vida construida sobre el deber. Desde el momento en que fue lo suficientemente grande para entender su lugar en la historia,
La princesa Ana aceptó que su vida nunca sería realmente suya. Nacida en un mundo de protocolo, expectativas y escrutinio, pronto aprendió que cada gesto, cada palabra y cada decisión tenía un significado mucho más allá de ella misma. Mientras otros niños jugaban libremente en los jardines, Ana estaba siendo moldeada para una vida de propósito. Sus tutores hablaban de disciplina, sus padres hablaban de deber, su destino nunca estuvo en duda. Lo que la distinguía, incluso siendo una niña, era su determinación de no solo soportar el peso de la realeza, sino de dominarlo. A medida que crecía, la fuerza que la definiría comenzó a mostrarse. Montaba a caballo con un espíritu intrépido, entrenaba rigurosamente y competía al más alto nivel. Cuando se convirtió en la primera miembro de la realeza británica en competir en los Juegos Olímpicos, lo hizo no por gloria, sino porque creía en ganarse cada título que llevaba. Su car era ecuestre, reflejaba su carácter. Enfocada, inquebrantable y sin rendirse. La nación admiraba su resolución, viéndola como una real que prefería la acción a la atención. Nunca buscó titulares, sin embargo, su compromiso la hizo imposible de ignorar. Cuando el deber la llamaba, ella respondía sin vacilar. Mientras que otros a veces luchaban bajo la carga de la vida pública, Ana la llevaba con un orgullo silencioso. Se convirtió en la miembro más trabajadora de la familia real, completando cientos de compromisos cada año. Lluvia o sol, aparecía en hospitales, en organizaciones benéficas y en ceremonias de pequeñas localidades. Siempre puntual, siempre preparada, siempre compuesta. La gente hablaba de ella como la personificación de la fiabilidad real. En su mente, no se trataba de elogios o reconocimiento, sino de deber. Aquí tienes el artículo reescrito en español. Era cuestión de responsabilidad. Si la monarquía iba a perdurar, alguien tenía que seguir presente. Esa persona era ella. Pero detrás de las sonrisas educadas y las palabras cuidadosamente elegidas, el costo de un servicio interminable comenzó a acumularse. Décadas de deber público dejaron poco espacio para el descanso y aún menos para la vulnerabilidad. Aquellos que trabajaban cerca de ella vieron momentos en los que la fatiga comenzaba a asomar, aunque ella nunca lo admitiera. Su agenda era implacable, sus expectativas de sí misma aún más altas. Creía que si se detenía, aunque fuera un momento, podría decepcionar a la misma institución que había pasado su vida protegiendo. Para muchos, parecía inquebrantable. Sin embargo, en su interior el peso de los años, poniendo el deber antes que el bienestar personal, comenzó a dejar marcas profundas que nadie podía ver. Su vida se convirtió en un reflejo de la propia resistencia de la monarquía. Firme por fuera, silenciosamente agotada por dentro, la princesa Ana presentaba la constancia en un mundo que constantemente cambiaba a su alrededor. A través de turbulencias políticas, crisis familiares y pérdidas personales, permaneció como el rostro inmutable de la compostura. Pero la verdad sobre el deber es que exige todo y da poco a cambio. El aplauso se desvanece, las fotografías envejecen, el mundo sigue adelante. Lo que queda es una mujer que dio toda su vida al servicio, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que era lo correcto. Y aunque rara vez hablaba de ello, esa creencia venía con un precio que ninguna corona podría pagar. Presión tras los muros del palacio. Desde que existe la monarquía británica, su fuerza ha dependido no solo de coronas y ceremonias, sino de las personas que la mantienen unida en silencio. En los últimos años, esa fuerza silenciosa ha sido la princesa Ana. Cuando el rey Carlos comenzó a enfrentar problemas de salud, cuando los jóvenes miembros de la familia se vieron sometidos a un escrutinio público implacable, y cuando la unidad de la familia fue puesta a prueba por las expectativas modernas, Ana se mantuvo como un pilar que se negaba a quebrarse. Para el mundo exterior, ella era estable y compuesta. Sin embargo, dentro del palacio, la presión se había vuelto casi insoportable. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Informes para revisar, citas para confirmar, horarios de viajes para finalizar, nunca había una pausa, nunca un día sin deber. Mientras otros miembros de la familia se retiraban para gestionar sus vidas personales o sus reputaciones, Ana seguía adelante. Llenaba los vacíos dejados por los demás, asistiendo a eventos por todo el país, visitando organizaciones benéficas y manteniendo la imagen de una monarquía que aún funcionaba como un frente unido. Nunca se quejó, pero sus ojos comenzaron a mostrar los signos de fatiga que los años de expectativa habían marcado en ella.
El peso que llevaba no era uno que había elegido, sino uno que había heredado, y lo llevaba con la misma lealtad que definió toda su vida. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, las cosas estaban cambiando. La familia real enfrentaba una presión diferente, menos visible, pero mucho más personal. La salud del rey Carlos se había convertido en una preocupación constante, y la creciente curiosidad del público dejaba poco espacio para la privacidad. Cada aparición, cada expresión, cada ausencia despertaba especulaciones. La generación más joven, Guillermo y Catalina, llevaba sus propias luchas a medida que el peso de la sucesión se acercaba. Con cada semana que pasaba, la institución descansaba más sobre la estabilidad de Ana. Ella se convirtió no solo en el ancla de la familia, sino también en su salvaguarda emocional. Hubo días en los que sintió profundamente la tensión. Las reuniones se alargaban, las decisiones llevaban consecuencias más graves, y las llamadas de los asistentes preocupados se hicieron más frecuentes. Dentro de esos muros centenarios, las apariencias importaban más que nunca. El público nunca podía ver fisuras, no importaba cuán profundas fueran las que se encontraban tras los escenarios. Ana comprendía esto mejor que nadie. Mantuvo su postura recta, su voz calmada, sus palabras medidas. Sin embargo, la responsabilidad comenzaba a mostrarse de maneras silenciosas. Un retraso en su paso, una mirada distante, un creciente silencio cuando las cámaras dejaban de grabar. Aquellos más cercanos a ella notaron el cambio. Hablaba menos durante las reuniones familiares y pasaba más tiempo en la soledad de sus habitaciones. Incluso el personal que admiraba su disciplina comenzó a preocuparse. La princesa, que siempre había parecido hecha de acero, por primera vez estaba mostrando señales de agotamiento. No era debilidad, era la simple realidad de que nadie, por más dedicado que sea, puede soportar el peso de la imagen de una nación para siempre. Mientras la monarquía enfrentaba cuestiones sobre su futuro y supervivencia, Ana se había convertido en su protectora, la guardiana de la tradición y el deber. Pero detrás de su exterior compuesto, la responsabilidad estaba erosionando su fuerza, pieza por pieza. La mujer que había mantenido la maquinaria real en funcionamiento, ahora estaba atrapada dentro de ella. Y aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, todos percibían la verdad. La base que mantenía todo unido comenzaba a temblar momentos antes del colapso. Aquí tienes el artículo reescrito en español, manteniendo el mismo significado. Aquella noche, el cambio en la princesa Ana fue sutil, casi invisible para cualquiera que no la conociera bien. Aún se mantenía con la misma dignidad tranquila que la había definido durante décadas. Aún se movía con precisión y gracia en sus compromisos. Aún saludaba a la multitud con esa sonrisa compuesta y familiar. Pero aquellos que trabajaban cerca de ella empezaron a sentir que algo estaba cambiando. La energía que antes la rodeaba parecía atenuada. Sus pasos, aunque medidos, llevaban el peso de alguien que se estaba quedando sin fuerzas. Siempre había sido la personificación de la resistencia. Sin embargo, últimamente había algo en ella que parecía diferente, menos como disciplina, más como fatiga. Al principio fueron pequeñas señales, una reunión de desayuno perdida, un nombre olvidado durante una conversación, una pausa más larga antes de responder preguntas que antes le salían con naturalidad. Para la mayoría, estos eran simples despistes, los que cualquiera podría cometer tras largos días y poco descanso. Pero dentro del palacio, donde cada detalle es observado y cada cambio es silenciosamente registrado, se tomaron como advertencias. Su secretaria privada comentó cómo había dejado de tomar sus habituales caminatas matutinas. Sus ayudantes más cercanos la vieron trabajar hasta tarde en la noche, con las luces encendidas en su habitación mucho después de que los demás se retiraran. La conocían lo suficiente para entender que cuando trabajaba más allá del agotamiento, algo perturbaba su espíritu. A medida que la presión dentro de la familia real continuaba aumentando, ella comenzaba a retirarse aún más en el silencio. Nunca fue de mostrar emociones dramáticas, pero últimamente su quietud parecía más pesada, como si estuviera guardando algo más que palabras. Durante los actos reales, a veces se sumergía en sus pensamientos, su expresión distante incluso cuando las cámaras destellaban. Era como si su mente estuviera atrapada entre el deber y la desesperación. Había pasado toda su vida cargando las cargas de los demás, pero ahora su propio corazón se sentía agotado. En privado, el costo era más evidente. Su personal recordó que había estado inusualmente retraída esa semana. Las comidas las tomaba sola, las llamadas telefónicas quedaban sin responder, y los documentos permanecían sin firmar sobre su escritorio. Los ayudantes ofrecieron posponer compromisos próximos, pero ella se negó.
La gente depende de mí, dijo, con la voz firme pero frágil. Era ese mismo sentido inquebrantable de responsabilidad el que había construido su leyenda, y ahora la estaba llevando al punto de quiebre. Esa noche, mientras el palacio se preparaba para sentarse para la noche, algo dentro de esos históricos muros cambió. Un leve bullicio se escuchó cerca de su suite. Una llamada quedó sin respuesta. El silencio se alargó demasiado. Cuando un ayudante senior finalmente entró en la habitación, la escena ante ellos rompió la ilusión de invulnerabilidad real. La princesa Ana se había desmayado, abrumada por el agotamiento y la tensión emocional que se habían acumulado durante demasiado tiempo. En cuestión de momentos, se llamó a los médicos. El personal se movió rápido pero en silencio, desesperados por contener la situación antes de que la noticia pudiera difundirse. Durante décadas, ella había sido el símbolo de resistencia de la monarquía, el rostro de un compromiso inquebrantable. Pero esa noche, tras las puertas cerradas de Buckingham Palace, incluso el corazón más fuerte había llegado a su límite. La mujer que había pasado su vida manteniendo unida a la familia real era ahora la que necesitaba ser sostenida. La carrera hacia el hospital. En cuanto llegó la llamada, la atmósfera dentro de Buckingham Palace cambió instantáneamente. La rutina calmada que normalmente definía la casa real fue reemplazada por urgencia. Se dieron órdenes en voz baja pero con una autoridad inconfundible. Solo unos pocos miembros de confianza fueron informados de lo que había sucedido. En minutos, se pusieron en marcha los bien ensayados protocolos de emergencia del palacio. El personal de seguridad tomó sus posiciones. El personal médico, ya apostado dentro de los terrenos, se dirigió rápidamente hacia los apartamentos reales. El sonido de los pasos resonó por los pasillos, una rara perturbación en un lugar conocido por su compostura. Algo serio había sucedido, y todos los que importaban sabían que el tiempo era crucial. Detrás de las puertas cerradas de su suite privada, los médicos trabajaban rápida y silenciosamente. Los detalles de su estado solo los conocían quienes estaban presentes en la habitación. Afuera, sus ayudantes esperaban actualizaciones que llegaban en frases breves y controladas. Un asistente más tarde describió la atmósfera como cargada de incredulidad. La princesa Ana, la mujer que nunca se detenía. La real, que parecía inmune al agotamiento, ahora yacía quieta y vulnerable. La realización envió un estremecimiento de inquietud a todos los que alguna vez habían trabajado con ella. Ella siempre había sido la que traía calma en medio del caos. Pero ahora el palacio mismo estaba tenso y ansioso. Mientras los profesionales médicos hacían sus evaluaciones, se tomó una decisión. Necesitaba ser trasladada al hospital de inmediato. El plan se ejecutó con la precisión de una operación militar. Se preparó un vehículo en la entrada lateral, utilizado solo para asuntos privados de gran importancia. La seguridad despejó la ruta. Las luces se apagaron para evitar llamar la atención del exterior. Cada movimiento fue calculado para mantener el secreto. Para el mundo fuera de las puertas del palacio, era otra tranquila noche en Londres. Sin embargo, dentro, la familia real enfrentaba una emergencia como ninguna en tiempos recientes. Cuando el coche sin marcas finalmente emergió de la puerta, solo unos pocos guardias sabían quién estaba dentro. Las ventanas estaban tintadas, el camino cuidadosamente despejado, y el vehículo se movió rápidamente por las calles de la ciudad. No había luces intermitentes, ni sirenas, ni espectáculo, solo una urgencia silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier anuncio. Mientras el coche desaparecía en la noche, el palacio recuperó su calma exterior. Aunque dentro, la tensión permaneció como una sombra. Aquí tienes el artículo reescrito en español, manteniendo el mismo significado, sombra sobre cada pasillo. En el hospital un pequeño equipo médico ya estaba esperando. Sus instrucciones eran claras y discretas. La princesa debía ser ingresada sin demora, su presencia no debía ser registrada en los registros públicos hasta que se diera la autorización oficial. En pocos minutos, fue trasladada a una sala privada bajo observación. Incluso allí, el silencio continuó. Ningún miembro del personal podía hablar, no se dio información. Por primera vez en su vida, el mundo de la princesa Ana, normalmente tan público y transparente, fue sellado y apartado de la vista. De vuelta en Buckingham Palace, las puertas permanecieron cerradas. La prensa no sabía nada. La ciudad continuó con su ritmo, sin saber que una de sus figuras más perdurables había llegado a un momento de crisis silenciosa. Aquellos que la servían esperaban ansiosamente junto a sus teléfonos, esperando noticias que trajeran alivio, y en esa frágil quietud, una verdad permaneció en las mentes de todos los que la conocían. La mujer que había pasado su vida cuidando del deber, ahora era la que necesitaba ser cuidada.
y la corona que ella había ayudado a portar durante tanto tiempo, de repente se sentía más pesada que nunca. Una familia en crisis. Cuando la noticia llegó silenciosamente al rey Carlos de que su hermana había sido llevada al hospital, la reacción dentro de Buckingham Palace fue inmediata y profundamente personal. Para un hombre que ya estaba lidiando con sus propios problemas de salud, la noticia le golpeó con una fuerza que ningún entrenamiento real podría suavizar. La princesa Ana no solo era su hermana, sino el corazón constante de la familia, la que nunca vaciló, sin importar cuán pesada se volviera la carga. El pensamiento de que ella pudiera ser la que ahora necesitara cuidado envió ondas de choque a través del personal real. Se cancelaron reuniones, se pospuso el compromiso público. Por primera vez en meses, el calendario oficial de la familia real quedó completamente en blanco. Carlos se retiró a reuniones privadas con sus ayudantes y médicos. Detrás de esas puertas, la preocupación se profundizó. Sus asesores le instaron a mantenerse sereno, pero aquellos que lo vieron esa mañana notaron la tensión silenciosa en su rostro. El vínculo con Ana siempre había sido uno de lealtad silenciosa, forjado no en palabras, sino en comprensión. Ambos fueron moldeados por las mismas expectativas de la infancia, el mismo sentido del deber que dejaba poco espacio para las emociones. Ahora, el monarca que había pasado años reconstruyendo la imagen de la corona, enfrentaba algo mucho más humano: el miedo a perder a la única persona que nunca lo había fallado. A medida que la noticia se esparcía dentro de la familia, los hijos de Anna, Sarah Tyndall y Peter Phillips corrieron a su lado. Sarah canceló un evento ecuestre sin dudarlo, mientras que Peter fue visto entrando al hospital a través de una entrada privada bajo fuerte seguridad. Aparentemente calmados, ambos luchaban por ocultar su preocupación. Su madre siempre había sido el ancla, la que les enseñó la resistencia y el equilibrio. Verla frágil y enferma era algo que apenas podían comprender. Dentro del hospital, la familia real se reunió en habitaciones apartadas de la vista pública. Las conversaciones fueron calladas y las actualizaciones de los médicos llegaron en tonos medidos. Les dijeron que su cuerpo había alcanzado el agotamiento, que años de servicio ininterrumpido finalmente habían pasado factura. Necesitaba descansar. El mensaje fue simple pero pesado. La princesa Ana había dado todo, y ahora el costo de su devoción de toda la vida no podía ser ignorado. De vuelta en Buckingham Palace, los funcionarios trabajaban para controlar la narrativa. Se pospuso la emisión de declaraciones a la prensa. Cada palabra liberada fue cuidadosamente analizada y suavizada. Pero el silencio en sí comenzó a hablar. La cancelación de las apariciones públicas, la repentina quietud en las actividades del palacio y el tono cauteloso de las comunicaciones oficiales alimentaron la creciente especulación. Los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas, y los comentaristas describieron el asunto como de gran preocupación. El país, sin conocer toda la verdad, sintió una inquietud que se propagó más rápido que los informes oficiales. Durante décadas, la familia real había enfrentado escándalos y pérdidas con una compostura pulida. Pero este momento se sentía diferente. No se trataba de un desafío político o de una vergüenza pública, era algo personal. Se trataba de amor, lealtad y de la fragilidad que incluso los corazones más disciplinados no pueden evitar. Dentro de esos muros, la familia permaneció unida, no por el deber, sino por la humanidad compartida. Y por una vez, esa humanidad fue su mayor fortaleza. La noticia se difunde. Comenzó con susurros antes del amanecer. Algunos reporteros notaron un movimiento inusual fuera del ala privada del hospital. Un convoy de vehículos discretos había llegado horas antes bajo fuerte seguridad, y figuras reconocibles se habían deslizado por las entradas secundarias. A media mañana, los susurros se convirtieron en titulares que barrieron todos los medios de comunicación del país. La princesa Ana, ingresada de urgencia en el hospital, leía el primer aviso, interrumpiendo los programas matutinos y saturando las redes sociales. Para una nación acostumbrada a su fuerza tranquila y su compostura inquebrantable, los titulares fueron como un trueno. Los estudios de televisión se apresuraron a responder. Los presentadores de noticias hablaban en tonos medidos, sus palabras cuidadosas pero llenas de preocupación. Imágenes de la princesa aparecieron en las pantallas, su postura confiada en ceremonias, su rara sonrisa en visitas públicas, sus décadas de servicio incansable. Los comentaristas recordaron a los televidentes que ella era la real que nunca buscó atención, que ganó respeto por su compromiso en lugar de por su encanto. Ver su nombre en una emergencia médica
era casi inimaginable. A través de toda Gran Bretaña, las reacciones llegaron rápido. La gente se detuvo en cafés, oficinas y estaciones de tren para revisar sus teléfonos. Los mensajes de incredulidad y simpatía inundaron Internet. «Es la más fuerte de todas», decía un tuit. «Si está en el hospital, algo debe estar mal», dijo otro. Las conversaciones en todas partes volvían a la misma pregunta. ¿Qué le había pasado a la princesa Ana? Dentro de Buckingham Palace, la tensión aumentaba. El equipo de comunicaciones trabajaba a través de llamadas y borradores, equilibrando la verdad con la privacidad. Cada palabra tenía peso. A primeras horas de la tarde se emitió una declaración breve. Su Alteza Real, la princesa real, está recibiendo atención médica tras un periodo de mala salud, está descansando cómodamente y permanece bajo observación. La familia agradece la preocupación mostrada por el público. En lugar de calmar las mentes, el mensaje profundizó la preocupación. La redacción se sentía cautelosa, casi distante. Un periodo de mala salud sonaba vago e inquietante. Bajo observación implicaba incertidumbre. Los analistas desmenuzaron cada línea, notando la rara contención del palacio. Los veteranos observadores de la realeza coincidieron. El tono sugería una situación más grave de lo que los oficiales estaban dispuestos a decir. Para la noche, la historia había llegado a los medios internacionales. Las cadenas de Europa, América y la Commonwealth transmitieron la misma imagen de la Union Jack ondeando aún sobre Buckingham Palace. Los titulares describían una creciente preocupación y una familia bajo presión. Fuera del hospital, pequeños grupos de seguidores se reunían detrás de barreras, dejando flores y notas manuscritas. Algunos permanecían en silencio, otros inclinaban la cabeza en oración. Una mujer mayor con una bandera le dijo a un reportero que había visto a la princesa Ana servir al país toda su vida y sentía como si un miembro de su propia familia se hubiera enfermado. Durante años, la princesa Ana había sido la personificación de la resistencia, el latido constante de una monarquía cambiante. Su compostura siempre había sido el consuelo de Gran Bretaña. Ahora su ausencia dejaba un silencio que se sentía como un peso. Aquí tienes el artículo reescrito en español, manteniendo el mismo significado, imposible de llenar. A medida que los titulares repetían las mismas pocas palabras, su peso crecía con cada hora que pasaba. La mujer que había cargado con las responsabilidades de la corona durante medio siglo, era ahora la que todos temían que no pudiera levantarse de nuevo. El camino hacia la recuperación. Durante varios días, Buckingham Palace permaneció en silencio. El público esperaba. Los medios especulaban y la familia real mantenía su silencio cuidadoso. Cada hora sin noticias parecía profundizar la incertidumbre. Fuera del hospital, las cámaras se alineaban a lo largo de la acera, esperando captar aunque fuera el más pequeño signo de tranquilidad. La nación se había acostumbrado a ver a la princesa Ana como la personificación de la fuerza, y la idea de verla confinada a una cama de hospital parecía casi impensable. Luego, justo cuando la preocupación comenzaba a convertirse en miedo, aparecieron las primeras imágenes y cambiaron todo. A media mañana, un coche salió lentamente de la salida privada del hospital. Las ventanas tintadas estaban medio bajadas, y por un breve momento, su rostro familiar apareció. La princesa Ana, vestida simplemente con un abrigo oscuro, lucía pálida pero serena. Su expresión reflejaba tanto agotamiento como una calma decidida. El conductor se detuvo el tiempo suficiente para que los fotógrafos captaran el momento. No hubo fanfarrias reales ni gestos dramáticos, solo la inconfundible imagen de una mujer decidida a enfrentar la recuperación con la misma dignidad con la que había mostrado su deber. Fue suficiente para calmar a una nación preocupada. Dentro del hospital, los médicos le habían recomendado descansar completamente. Explicaron que su colapso había sido el resultado de la fatiga acumulada y la tensión emocional. No fue un solo incidente, sino el peso lento de décadas pasadas empujándose a sí misma sin pausa. El diagnóstico, aunque no era potencialmente mortal, era una advertencia que ya no podía ser ignorada. Por primera vez, la princesa, que siempre había desafiado los límites, fue preinformada de que debía detenerse, y por primera vez aceptó. Su equipo médico habló en privado con los ayudantes del palacio, enfatizando que su agenda debía ser despejada durante varias semanas. Fue una instrucción sin precedentes para una mujer conocida por llenar su calendario con meses de antelación. Aquellos cercanos a ella se sorprendieron cuando aceptó sin resistencia. «Supongo que finalmente debo escuchar», dijo, según se informa, a una enfermera con una ligera sonrisa. Fue un raro momento de vulnerabilidad,
uno que reveló tanto su tía y tanto su humildad como su humanidad. De regreso en el palacio, se hicieron los preparativos para su regreso. Se asignó una ala más tranquila para ofrecerle privacidad y paz. Se dio instrucciones al personal de seguridad para limitar el acceso, y todos los compromisos futuros fueron pospuestos indefinidamente. Cordier habló de un cambio en la atmósfera. Por primera vez en muchos años, Buckingham Palace se sintió menos como una máquina y más como un hogar, uno unido en la preocupación por la mujer que había llevado tanta responsabilidad durante tanto tiempo. Cuando finalmente salió del coche en la entrada del palacio, caminó lentamente pero con firmeza, apoyada en un asistente discreto. Un pequeño grupo de empleados se reunió cerca, aplaudiendo suavemente mientras ella pasaba. No hubo procesión real ni espectáculo, solo un alivio silencioso. La princesa asintió educadamente, ofreciendo una leve pero genuina sonrisa. Su recuperación había comenzado, no solo para su cuerpo, sino para su espíritu. Al desaparecer tras las puertas del palacio, una verdad quedó clara. Incluso los corazones más fuertes necesitan tiempo para sanar. La mujer que había llevado la monarquía a través de décadas de cambios finalmente se había detenido, aunque solo por un momento. Y al hacerlo, le recordó al mundo que la resistencia no es la ausencia de debilidad, es la gracia de descansar cuando la batalla ha sido larga. La mujer detrás del título. En las semanas siguientes a su recuperación, el estado de ánimo en toda Gran Bretaña comenzó a cambiar. Lo que comenzó como una ola de miedo, lentamente se convirtió en una marea de admiración renovada. Durante décadas, la princesa Ana había sido vista como la constante inquebrantable de la monarquía, la real estoica que nunca flaqueaba, nunca se quejaba y nunca buscaba el foco de atención. Sin embargo, ahora, por primera vez, la nación la vio como algo más que un título o un símbolo. La vieron como una mujer, una hija, una hermana, una madre y un ser humano que, a pesar de su fortaleza, no era inmune al agotamiento o la emoción. Esa vulnerabilidad hizo que su historia fuera más poderosa que cualquier compromiso real. Las fotografías de ella saliendo del hospital continuaron circulando. La gente notó las líneas en su rostro, el cansancio en sus ojos y la quietud con la que se llevaba a sí misma. No fue debilidad lo que vieron. Fue valentía. Para muchos, se sintió como si la distancia entre la realeza y la realidad finalmente se hubiera estrechado. Siempre había representado la dignidad del deber, pero ahora también representaba la fuerza de la honestidad. Al mostrar su fragilidad, recordó a toda una nación que incluso aquellos que parecen indestructibles siguen siendo humanos en el fondo. Las cartas comenzaron a llegar al palacio desde todo el país y más allá. Los veteranos le agradecieron por sus décadas de servicio a las organizaciones benéficas militares. Los agricultores escribieron para decir cómo sus visitas habían traído esperanza a las comunidades rurales. Las madres compartieron cómo su resistencia las había inspirado a través de sus propias luchas. Todos los mensajes llevaban un tema común: gratitud. La gente la admiraba no solo por su estatus real, sino por su resistencia, su autenticidad y su humildad. El afecto del público por ella se profundizó de una manera que las palabras y las ceremonias nunca podrían lograr. Dentro de la familia real, su recuperación marcó un punto de inflexión silencioso. El rey Carlos, que había estado profundamente conmocionado por su enfermedad, comenzó a pasar más tiempo con ella. Sus conversaciones se volvieron menos formales, llenas de recuerdos compartidos de la infancia y reflexiones sobre el futuro de la monarquía. Confidenció a un ayudante cercano que la fuerza de Ana siempre había sido su mayor consuelo. Ahora, al verla permitirse descansar, se dio cuenta de que tal vez la monarquía misma necesitaba abrazar una forma más suave de liderazgo, una que permitiera la honestidad, la vulnerabilidad y la renovación. Cuando la princesa Ana regresó finalmente a sus deberes públicos, su presencia llevó un nuevo tipo de respeto. Las multitudes aplaudieron no solo a la figura real, sino a la mujer detrás de ella. Su sonrisa, aunque aún reservada, parecía más suave. Sus palabras en los eventos públicos llevaban una sabiduría tranquila que solo viene de haber atravesado momentos de debilidad y haber encontrado la fuerza al otro lado. Los reporteros notaron cómo hablaba más a menudo sobre el equilibrio, la gratitud y la importancia de cuidar el propio bienestar mientras se sirve a los demás. A través de su prueba, el legado de la princesa Ana se fortaleció, no a pesar de su fragilidad, sino gracias a ella. La nación la vio no solo como la hermosa princesa real, sino como una mujer cuya humanidad hizo que su servicio fuera aún más notable.
En su recuperación, Gran Bretaña redescubrió algo atemporal, la verdad de que incluso los corazones más poderosos pueden tambalear, pero se levantan nuevamente con mayor gracia. Ella pasó toda una vida sirviendo con fuerza, silencio y devoción inquebrantable. Pero en su momento de debilidad, la princesa Ana reveló algo mucho más poderoso que el deber real. Reveló su corazón. La imagen de ella, saliendo del hospital, frágil pero no quebrada, se convirtió en un símbolo de resiliencia silenciosa. Gran Bretaña vio no solo a una princesa, sino a una mujer que lo dio todo y finalmente permitió descansar en un mundo que a menudo exige perfección. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor triunfo, y mientras las luces del palacio se atenuaban y la vida lentamente volvía a su orden, una verdad permanecía. La corona puede representar poder, pero lo que realmente mantiene viva la monarquía es la humanidad. La clase de humanidad mostrada por la princesa Ana.